tuve algo de dificultad, de hecho bastante dificultad, mucha, para poder hacer el estudio en esta noche. La razón es porque de esta sección de Salmos no hay mucha información. Estuve leyendo muchos comentaristas. El día de hoy me la pasé en la oficina escudriñando varios libros y la verdad, hermanos, es que hay muy poca información. Hay muy poca información de esta sección. Vamos a empezar, hermanos, con una introducción a esto. Yo le puse como tema el camino al santuario. El camino al santuario, pero realmente es, bueno, porque vamos a hablar de ese tema, el camino al santuario, pero va mucho más allá que eso. El capítulo 68 ha sido muy interesante ya. Hemos observado desde el comienzo del capítulo un resumen de Israel al salir de Egipto. Gracias, hermano. Al entrar en el desierto, vimos cómo Dios los sacó de Egipto, los metió en el desierto, caminaron ahí 40 años, Dios les dio de su providencia, les suplió, les protegió, salieron de ahí y Dios les dio la victoria sobre la tierra de Canaán y la victoria sobre sus enemigos, trayendo a Israel a un lugar de donde ellos estaban en pobreza. Ahora les dio riqueza, no nada más de tierra, sino del botín de sus enemigos que ellos habían conquistado. Y después de esto vimos que Dios no solamente les dio la tierra, sino les dio la habilidad por medio de Él de retener esta tierra para Israel. Dios por mucho tiempo les permitió tener esta tierra. Ahora, claro, llegó el tiempo del dominio de los gentiles por sobre ellos, que obviamente eso lo marca, o el tiempo de los gentiles, como lo menciona el libro de Daniel, bajo los diferentes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco, el imperio romano, y eventualmente bajo el imperio romano en el año 70 después de Cristo, bajo Tito, bajo el emperador Tito, Israel es totalmente disperso, Jerusalén queda destruido, no había piedra sobre piedra, realmente quedó aniquilado todo, empezó la diáspora, todos se fueron a diferentes partes del mundo. Hasta ese punto Dios los había, a pesar de que estaban ellos en un tiempo donde tenían retención de la tierra, ellos ya estaban bajo el dominio de los gentiles hasta el año 70, pero Dios les permitió hasta ese momento retener la tierra de alguna forma u otra. No fue sino hasta 1948 del mes de marzo que Dios les volvió, por medio de la Unión Británica, les volvió a dar las tierras que son las tierras de Israel como tal. Y nunca han dejado de batallar por ese pedacito de tierra. Hoy veremos, como ya lo mencioné en el tema, acerca de la entrada de Dios a su santuario, acompañado por una procesión de cantores y músicos y vírgenes, una procesión, un desfile. Esto es muy interesante. Dándole a Él adoración. Todo Israel le va a adorar, desde el norte hasta el sur. También veremos la adoración a Dios por parte de los gentiles, no nada más de Israel, sino por parte de los gentiles y de todo el mundo, todo el planeta, incluyendo a las naciones enemigas, que en este caso se mencionan dos de ellas en particular. Claro está que esto último, es decir, del versículo 24 al 35, son de referencia profética. ¿Okay? Tienen tintes proféticos porque esto todavía no ha sucedido, está aún por venir. Entonces es muy interesante y esto es lo que realmente a mí me costó mucho trabajo comprender, porque nuevamente los comentarios
no lo mencionan, y si lo mencionan nada más dice, tiene tintes proféticos y ya. Entonces realmente este estudio fue algo muy difícil, y no crean que es un mensaje lleno de profundidad, porque no lo es, pero es hermoso para nosotros, como para Israel, como para todo el planeta, y poder utilizarlo o entenderlo y poner el rompecabezas y unirlo para darnos cuenta de lo que realmente se refieren estos versículos es realmente hermoso. No creo que vaya yo a poder a darle justicia ni cercas al contenido de estos versículos, ni la hermosura de ellos. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos este miércoles para alabar y glorificar su nombre con cantos, con ofrendas, con Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, con el estudio de su palabra y ciertamente con la oración que vamos a levantar ante usted, Señor, en unos momentos al terminar el mensaje. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que está con nosotros, con sus hijos, con sus escogidos, que mora en nosotros, que nos guía, que nos ilumina, que nos enseña. Señor, gracias por ese Consolador que está con nosotros diariamente, el cual nunca se va, sino que permanece en nosotros. Gracias, Señor, por la salvación, la cual también le agradecemos por la preservación de los santos, es decir, que la salvación es para siempre e imposible de perder. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos gracias y le pedimos, Señor, por su segunda venida, no nada más por el arrebatamiento de la iglesia, sino por el tiempo milenial, lo que acontecerá posterior a su segunda venida, su justicia impartida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Lo que hemos visto ya, del versículo 1 al versículo 23, ya ha sucedido. Esto ya es pasado. Del 1 al 23 del capítulo 68 ya se ha cumplido con Israel. Ya fue hecho. A partir del versículo 24 hasta el 35, esto, se ha hecho o se ha cumplido en parcialidad. Específicamente, para ser muy, muy exactos, ¿dónde estoy? Los versículos 24 al 27. Versículos 24 al 27 también forman tiempo pasado. ¿Okay? Sin embargo, recuerden que siempre hay, hablando de profecía, lo que es conocido como el principio de la doble referencia. Recuerden el principio de la doble referencia, es decir, que tiene un uso cercano o pasado al tiempo del escritor y un tiempo futuro. Tiene doble significado, al tiempo del escritor y a un tiempo futuro. Entonces, del 24 al 27 es pasado, ya se cumplió del 24 al 27. Sin embargo, a partir del 24 al 35 sí tiene una doble referencia, hablando de cosas todavía por venir. Israel como tal siguen esperando al Mesías, siguen esperando al Rey, siguen esperando a aquel que vendrá. Ya vino, pero desde el punto de vista de ellos, están esperando a aquel que vendrá, que restaurará el reino. Ahora, a lo que ellos se refieren con la restauración del reino, obviamente es desde el tiempo de los gentiles, que lo mencioné: Babilonia,
Medo-Persa, Grecia, Roma. Todo eso viene en el libro de Daniel. Desde Babilonia, Israel en realidad ya no ha tenido su propio reino. Y cuando lo tuvieron, terminaron, que fue un periodo muy corto, terminaron divididos. Cuando la intención de Dios realmente nunca fue verlos como dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, sino verlo como uno solo, Israel, el pueblo escogido. Esa era la intención de Dios. Entonces, ellos querían volver a ser independientes totalmente de todos los imperios y todas las naciones y ser su propio reino. Esa era la idea. Entonces, ellos han estado buscando al rey que restaurará el imperio de Israel, el reino de Israel, no imperio, el reino de Israel. Dios ciertamente les dará un imperio, pero ellos están buscando la restauración de lo que era su reino interno de ellos, sin la opresión gentil, pongámoslo así. ¿Okay? Y desde David ya estamos viendo que ellos están esperando un rey. Y David escribió esto. David escribió el Salmo 68. ¿Quién era rey? Sabemos. Pero él nos estaba hablando de sí mismo al referirse al rey. Él estaba hablando de Cristo Jesús, que vendría el Mesías como rey. Y lo vemos desde el versículo 24. Dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey en el santuario. Entonces David está hablando de su rey y el rey de Israel, el Mesías que habría de venir, siendo él rey de Israel. Entonces está hablando claramente de la persona de Cristo Jesús, desde el versículo 24, que vendría y se pondría en su santuario. Ahora, las tierras de Canaán sí me está costando algo de trabajo esto, hermanos, porque son muchos detalles. Vamos a retroceder tantito. Josué vivió y él fue quien tuvo la conquista de las tierras de Canaán. Josué vivió 430 años antes que David. 430 años antes que David. De David a Jesucristo son 900, ¿cuántos años aquí lo tengo? 970. Como no, un poco más de 900 años, 900 y tantos años a Cristo. 900 y tantos, 970 años, dice el hermano, de David a Cristo. Es decir, al nacimiento de Cristo. Es decir, que de Josué hasta el nacimiento de Cristo es un total de 1400 años. De Josué a Cristo, 1400 años. David escribió: yo quiero ver ese imperio cuando venga el rey por su camino y entre en el santuario. Faltaban 930 años 70 años para que eso sucediera, casi 1000. De la muerte de Cristo Jesús a nosotros hoy van poquito más de 2000 años. Es decir, que desde la conquista de Israel, de las tierras de Canaán, más bien las tierras de Canaán, desde la conquista de las tierras de Canaán hasta el día de hoy, han pasado 3450 años. Por ahí es 3450 años. Y todavía no hay reino de Israel. Todavía no ha entrado
el Rey de Reyes a entrar en su santuario en Jerusalén de forma literal. Sabemos que estamos hablando aquí de un reino literal. Sin lugar a dudas. Los amilenialistas consideran que no es un reino literal y que el reino es totalmente espiritual porque Cristo reina en los corazones de los elegidos. El amilenialista no cree en un reinado literal. Nosotros somos premilenialistas, nosotros sí creemos que es un reino literal en la literal Jerusalén. Y este salmo también nos habla que está hablando de una Jerusalén literal. Vamos a ver el versículo 29. Versículo 29 dice: por razón de tu templo en Jerusalén. Entonces estamos hablando del santuario que está ubicado en Monte Sión. Ya en versículos anteriores habíamos leído mucho de Monte Sión. En la literal Jerusalén. Cristo Jesús, Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, aún no ha tomado su trono en Sión, literal, en Jerusalén, literal. Ahora, para los amilenialistas también tenemos que entender esto. Los amilenialistas dicen, no, es que ellos no creían en un reino literal. Pues los seguidores de Cristo sí pensaban que era literal. Todos los del Antiguo Testamento pensaban que era literal. De hecho, lo podemos ver en Hechos capítulo 1. Vamos a ver los seguidores de Cristo Jesús, los apóstoles y demás. Vamos a verlo, Hechos capítulo 1 y versículos 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11, vamos a leerlo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos estaban buscando un reino literal en ese momento, donde Roma fuese quitado como opresor de Israel y que Cristo Jesús, el Mesías, tomara control político, control religioso, control bélico sobre este imperio que era el imperio de Roma y establecer el reino de Israel en ese momento. Y continúa diciendo: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les toca saber cuándo. Hasta ahorita van 3.450 años y todavía no nos ha tocado verlo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dichas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos, hablando de la ascensión. Y todavía estamos esperando que Cristo Jesús descienda, así como Él ascendió, que Él regrese. Y seguimos leyendo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Por cuestión de su ascensión, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, o es decir, regresará, como le habéis visto ir al cielo. Cristo Jesús les dijo: no, este no es el momento en que yo voy a venir a restablecer mi reino. A ustedes no les toca saber cuándo yo lo voy a restablecer. Y boom, asciende. Y se quedan entonces todos viendo cómo Él asciende al Padre. Y estos dos hombres, ángeles, dicen: así como vieron que Él se fue, así va a regresar. Y cuando regrese, establecerá su reino. Un reino literal. Ellos estaban esperando un reino literal. Los del Antiguo Testamento estaban buscando y esperando un reino literal. Nosotros seguimos esperando un reino literal, donde nosotros reinaremos juntamente con Cristo, no porque estemos con la esperanza de las tierras, porque no somos Israel, pero reinaremos con Cristo porque somos la novia, es decir, la esposa en las bodas del Cordero, y somos la reina.
Reinaremos con Cristo. Estamos ansiosos por reinar juntamente con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor, nuestro esposo. Por eso es que estamos ansiosos por el reinado de Cristo Jesús. Pero a Israel siempre se les enseñó, y aquí también, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estamos deseosos de ver este reino, pero más aún Israel, porque ellos quieren este reino terrenal. Lo han estado esperando de forma literal por 3,450 años. Y Cristo aún no ha descendido así como ascendió. Aún está por venir. Entonces sabemos que esto es totalmente profético. Okay. Ahora, en la referencia inmediata, ya les hablé más o menos de la referencia por venir. Pero en la referencia inmediata, es decir, en cuestión a los tiempos de David, ¿okay?, les voy a decir lo que sucedió. En una referencia inmediata, David está haciendo una referencia al traslado del arca del convenio. Otra vez. Aquí en Salmo 68, David está haciendo referencia al traslado del arca del convenio. Vamos a leer acerca de esto rápidamente. Versículos 25, 26, 27. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Una procesión, un desfile. Ellos hicieron un desfile con músicos, con cantantes, con vírgenes, porque se estaba trasladando el arca del convenio y la tapadera, ¿cómo se llama? Silla de Merced. La silla de Merced, el propiciatorio. El propiciatorio como tal es el trono de Dios aquí en el mundo, donde estaba entre los querubines la gloria Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios, sentado ahí en la silla de Merced del propiciatorio. Entonces ellos estaban transportando el arca del convenio a Jerusalén. Ahora recuerden algo muy interesante. Bajo el rey David fue que Jerusalén fue tomada. Bajo el reinado de Saúl, Jerusalén todavía era Jebús. Bajo David incluso Jerusalén era Jebús. No fue sino hasta que David conquistó la ciudad de Jerusalén, que ya, o Jebús, los jebuseos, que fue ya llamado Jerusalén y se incorporó a lo demás de las tierras de Canaán que ellos habían tomado. Una cosa interesante a notar es que aún no había tabernáculo. Había santuario, sí, del santuario de Moisés, por ejemplo, que estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, pero todavía no había un tabernáculo porque a David no se le permitió hacer el tabernáculo porque él tenía mucha sangre en sus manos. ¿Sí recuerdan ese versículo? Okay. Había tabernáculo, pero no había templo. El templo no se le permitió a David hacer, pero sí se le permitió a Salomón hacer el templo. Entonces, todavía no había templo porque Salomón ni siquiera había nacido para este punto. Entonces, estamos hablando del traslado del arca del convenio a Jerusalén cuando ésta tenía poco de haber sido tomada de los jebuseos. Sin templo. Por lo tanto, en el traslado de esta arca del convenio se hace una gran procesión y todos alegres y todos felices. Y recuerden lo que sucedió, ¿no? En el traslado,
pensaban que se iba a caer el arca y llega, ¿Usa? no me acuerdo cómo se llama, pero llega y toca el arca y Dios lo mata. Lo mata en ese instante y todos bien espantados y terminan llevando el arca a la casa de Aminadab. Y estuvo el arca en la casa de Aminadab por 3 meses. Durante ese tiempo él fue altamente bendecido. Posteriormente, de la casa de Aminadab, se llevó a la casa de Obed-Edom Eteo. Obed-Edom Eteo. Vamos a ver la referencia bíblica, ¿ok? Segundo de Samuel, lo vamos a leer, segundo de Samuel 6, del versículo 12 al versículo 16, del 12 al 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, es decir, ¿cuál es la ciudad de David? Jerusalén. ¿Okay? Entonces, cuando el arca de Jehová llegó a la casa de la ciudad de David, del 12, ya me adelanté, 6:12, fue dado aviso al rey David, ahora sí, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, o sea, con músicos. Todos iban bailando, iban danzando, tenían cantantes, tenían músicos, tenían una procesión, porque estaban finalmente llevando el arca de donde estaba a la ciudad de David, la cual era Jerusalén, que tenía poco de haber sido conquistado. ¿Okay? Dice el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, pero no había templo. ¿Cómo que la pusieron en su lugar? En medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No había tienda, no había templo todavía, porque eso le correspondió a Salomón, su hijo. Entonces hizo una tienda especial para poder llevar el arca. De eso es a lo que se refiere Salmo 68, del traslado del arca del convenio, del trono de Dios, de donde estaba. Recuerden, primero estaba en Silo, si ustedes recuerdan, primero estaba en Silo, luego se lo robaron, luego los que se lo robaron fueron maldecidos y les fue muy mal y lo regresaron, y después de ahí se fue a la casa de Abimelech. Ay, no sé ni cómo se pronuncia. Bueno, se lo llevaron a la casa de ahí. Abinadab estuvo ahí 3 meses. Posteriormente, cuando fue cuando Usa, ¿era Usa el que tocó? Ok, Usa tocó y se murió. Después de ahí lo llevaron a la casa de Obed Eteo y estuvo ahí un tiempo. Dios lo bendijo y de ahí lo llevaron en procesión hasta Jerusalén. De eso está hablando estos versículos. Okay. Muy interesante. Ok. Versículos 25 al 27. Bueno, 25, 26. El 25 ya. 26, 27. Bueno, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Entonces estamos hablando nada más de Israel en este momento. No estamos hablando de gentiles, estamos hablando de Israel. Vamos a ver un cambio en unos versículos más donde empieza a hablar de gentiles. Pero ahorita nada más es Israel. Ahí estaba el joven, muy interesante, Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Ok. Lo mencioné la semana pasada, Benjamín y Judá, obviamente, que mencionan ahí el 27, son en el extremo sur de Israel, las 2 tribus del sur.
Y Zabulón y Neftalí están en el extremo norte de las tierras de Canaán. Es decir, que toda Israel, desde el sur hasta el norte, todos estaban felices y aplaudiendo y danzando y gozosos porque habían tomado Sión, habían tomado Jerusalén y el arca del convenio se había traspasado para allá y todos estaban gozosos, toda la nación estaba adorando. Versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Todos estaban gozosos. Ahora, una cosa interesante en cuestión a Benjamín me llamó la atención. Ustedes saben que yo siempre leo en paralelo con otras versiones, especialmente en inglés por ser medio gringo. Y me llamó mucho la atención de que muchas otras versiones de la Biblia no dicen, bueno, en nuestra versión, donde dice Benjamín, en el 27, dice joven Benjamín. En otras versiones, en la mayoría, no dice joven, dice pequeña Benjamín. Y yo dije, ¿cómo que pequeña Benjamín? ¿O por qué joven? Unas dicen joven, otras dicen pequeña, y dices, pues esos no son sinónimos. Pequeño es una cosa, joven es otra cosa, completamente diferente. Y dije, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, claramente, tuvimos que irnos al hebreo original. En el hebreo original, la palabra para pequeña o joven, pero como viene en el original, es tzair. Tzair, de la raíz tzaor. De la raíz tzaor. Esta palabra, si ustedes la buscan, tiene esas dos definiciones. Pequeña en tamaño, pequeña en número o joven. Y esto me llamó la atención. No es decir que nuestra versión, la Reina Valera, está equivocada. Porque ciertamente Benjamín era el hijo más joven de Jacob. Entonces, si queremos emplear la palabra Tzaor, de la raíz Tzaor, entonces su definición sería correcta. La joven Benjamín, por ser el hijo menor de Jacob. Pero la definición Tzaor también significa pequeño en número. Y también era pequeño en número. Si ustedes recuerdan, en Jueces capítulo 20, Benjamín casi queda exterminado completamente. Lo acabamos de ver hace unos meses. Benjamín quedó casi exterminado, sin mujeres, les tuvieron que dar mujeres y luego se robaron a otras. Creo que quedaron nada más 600 hombres, si mal no recuerdo. 600 hombres de la tribu de Benjamín. Nada más 600. Por lo tanto, en cuestión a número, para este punto ciertamente hubiese sido también no solamente la más joven por ser el más chico de Jacob, sino también la más pequeña en número, por cuestión de apenas tenían algunos años restaurándose, unos 400 o 300 años más bien, restaurándose como tribu para este punto. Por lo tanto, ambas traducciones son correctas. Pequeña, Benjamín, por cuestión de número, o joven, Benjamín, por cuestión a su posición en el árbol genealógico de Jacob. Muy bien, entonces eso me llamó la atención. Versículos 28 al 32. 28 al 32. Tu Dios ahora, 29 al 32. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones. Reprimen la reunión de gentes armadas. Eso es interesante también en nuestra traducción. Entonces, por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones. Entonces, dones, regalos.
Ahí ya no está hablando de Israel, de judíos. Ahí, a partir de ese versículo, ya está hablando de gentiles. En otras palabras, los gentiles adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores en su santuario literal, en Sión literal, en Jerusalén literal. Esto aún no ha sucedido. Esto totalmente es por venir. Nunca una nación gentil ha dado regalos y dones y se ha arrodillado para alabar al Rey de Israel. Esto aún no ha acontecido. Por lo tanto, estos versículos sí son 100% proféticos. Ahora, en el pasado, bajo David, algunas naciones daban impuestos a Israel, mas no regalos, salvo nada más una nación realmente, que fue la nación de Tiro. Y la razón por la cual Tiro le daba regalos, especialmente regalos materiales como maderas, específicamente maderas, fue la ciudad de Tiro, porque David tenía una muy buena amistad o relación con el rey de Tiro. Pero fuera del rey de Tiro, en realidad las naciones nunca se han alabado o adorado o regalado como esto está indicando. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Dice el versículo 30, muy interesante: reprimen la reunión de gentes armadas. En realidad, si ustedes ven el hebreo original, ahí dice, aquí dice reunión de gentes armadas. En el original dice bestias salvajes. ¿Okay? Y hay otras versiones que dicen bestias, pero sí está haciendo referencia a los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel hace la metáfora de los enemigos como si fueran animales salvajes. Estos animales salvajes armados, reprímelos. Ellos te alaban ahora, ellos te van a alabar, ellos te van a adorar, hasta los enemigos. Esto no ha acontecido, que los enemigos, y en el versículo 30, bueno, seguimos en el 30, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, todos, al Rey de Reyes que está en Israel, en Jerusalén. Esto no ha ocurrido. Ahora, podríamos decir, sí, Israel ha adquirido mucho dinero de Estados Unidos, ha adquirido mucha riqueza de otros países. Sí, pero no todas las naciones le han dado esa plata, nada más a algunos. Israel ciertamente es rico y Dios les prometió que ellos serían altamente ricos, porque la promesa o el pacto con Abraham era acerca de prosperidad para Israel. Pero no todas las naciones han estado dando plata a Israel de esta manera. Entonces esto todavía no ha ocurrido. Dice, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. O sea, que ya no existan, los enemigos de Israel. Y al día de hoy existen. No están esparcidos, están, todo el mundo es enemigo de Israel. Déjenme decirles. Ahorita están en guerra. Ahorita están en guerra. Y como mencionó el hermano Gustavo el otro día, con esto que está sucediendo, el genocidio de Gaza, nomás espérense a que acabe la guerra y van a ver que todos los países, si no eran enemigos de Israel antes, ciertamente con esta guerra lo van a hacer. Se le van a echar encima a Israel. Ya no va a haber apoyo para Israel, si alguna vez lo hubo, y sí lo hubo, pero ahora ya, híjole, imagínense. Continuamos. Versículo 31, vendrán príncipes, aquí vienen mencionados, esto me llamó la atención, me costó algo de trabajo. Vendrán príncipes de Egipto
y Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Estuve leyendo un par de comentaristas y ellos estaban diciendo que hasta los enemigos de ellos, de Israel, van a estar a favor de Israel. Pues por el momento no. Y este comentarista estaba mencionando que tanto Egipto como Etiopía son enemigos de Israel. Y yo dije, bueno, espérame, a ver, es fácil comprender por qué se menciona que Egipto es enemigo. Egipto nunca fue bueno con Israel. Sí, esclavizaron a Israel y hay muchas otras cosas que Egipto hizo para con ellos. Pero Etiopía, y yo no podía recordar por qué es que Etiopía se consideraría un enemigo de Israel. Al contrario, en la Biblia vemos cosas donde en muchas ocasiones Etiopía apoyó a Israel, ayudaron a Israel. Etiopía e Israel han tenido una unión muy buena a través de los años. De hecho, desde tiempos de Moisés, porque Moisés, su esposa, era etíope. Moisés contrajo nupcias con una etíope. Hasta el día de hoy existen todavía judíos etíopes. Son los únicos judíos negros en todo el planeta. Son judíos etíopes. Encima de esto, vemos también la unión de Etiopía por medio de Salomón con la reina de Saba. Entonces vimos muchas alianzas en la Biblia por medio de entre Israel y Etiopía. Encima de esto, pues lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, las amistades que tenían el eunuco de Etiopía con Felipe y todo esto. Entonces siempre hubo una unión. Entonces, ¿por qué llamar a Etiopía enemiga de Israel? No tenía sentido para mí cuando lo estuve leyendo, pero comprendí por qué. El problema por lo cual Etiopía es considerado un enemigo de Israel es porque Etiopía en realidad tenía otra alianza adicional. Etiopía no solamente tenía alianzas con Israel, sino que Etiopía tenía alianza con Egipto. Entonces es a causa de la alianza con Egipto que bíblicamente Etiopía es considerado entonces un enemigo de Israel por su conexión a Egipto, más bien que por su alianza con Israel. ¿Okay? De hecho, hay un juicio que se pronuncia en la Biblia que me llamó la atención, un juicio en contra de Etiopía por conexión con Egipto. ¿Okay? Vamos a verlo, Ezequiel, capítulo 29 y versículo 10. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebené, hasta el límite de Etiopía. No pasaba por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Entonces había un asunto. Entonces no era nada más hasta el límite donde termina Etiopía, sino Etiopía está incluido dentro de este juicio. ¿Okay? Muy interesante. Entonces, por cuestión de la alianza de Etiopía, esta también era considerada o contada como enemigo de Israel. Me llamó mucho la atención. Por lo tanto, nosotros vemos claramente que hasta los enemigos, Egipto y Etiopía, también van a alabar y estar de acuerdo con Israel. Continuamos, versículo 31, 32, 33, 34, 35. Reinos de la tierra, cantad a Dios. O sea, toda la tierra, cantad a Dios. Cantad al Señor. Esto no ha sucedido todavía. Que todas las naciones, que todos los reinos canten y alaben al Señor. Esto no ha acontecido, esto es futuro, esto es de un reino por venir. 33. Al que cabalga sobre los cielos. Al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad de aquí, dará su voz poderosa. Es decir, Cristo Jesús, quien tiene voz de mando, voz de trompeta, voz del estruendo de muchas aguas.
voz de trueno, voz de autoridad, el que cabalga sobre los cielos. Y hay muchos versículos acerca de Cristo cabalgando sobre los cielos, como lo tenemos en Apocalipsis capítulo 19, como tenemos en Deuteronomio capítulo 33, como tenemos en Isaías capítulo 19 también. Entonces tenemos muchas referencias a Cristo Jesús cabalgando sobre los cielos. Y recuerden, el caballo es un animal de guerra, implicando la victoria absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todos sus enemigos, sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, y todas estas le adorarán. Nada de esto ha acontecido todavía. Dice: atribuid poder a Dios sobre Israel en su magnificencia, y su poder está en los cielos. Entonces, sobre Israel, es decir, aquí en la tierra y todo el territorio, y también sobre los cielos. Entonces ellos están admitiendo la omnipotencia sobre Dios y la soberanía de Dios, Cristo Jesús, el que cabalga sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los cielos, sobre todo lo que está debajo de la tierra, como menciona Filipenses capítulo 2, que acabamos de ver este domingo en la mañana. Todo está bajo la autoridad de Él, y todo el mundo lo admitirá, todas las naciones, todos los reinos se someterán ante su autoridad. Nada de esto ha ocurrido aún. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, plural. Otra vez, ¿por qué santuarios? Pues tanto el santuario en Jerusalén, que será establecido nuevamente, donde Cristo Jesús reine, y su santuario celestial. Entonces Él reinará celestialmente y reinará terrenalmente, y reinará el universo entero con su omnipotencia. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. No nada más a su pueblo Israel, sino a su pueblo, la iglesia también. Esta es una última sección hermosa. El hecho de que comprendemos que hay un lapso de tiempo de 3450 años, por lo menos hasta ahorita, del versículo 23 al versículo 24, es tremendo. Entonces, a partir del 24, todo esto está aún por verse. Cristo Jesús vendrá, así como Él lo prometió. Cristo Jesús reinará de forma literal aquí en el mundo, pero no solamente aquí en el mundo, sino en el cielo. Él es Dios poderoso, creador del universo, sustentador de todas las cosas, y aunque se ha esperado más de 3500 años para que este evento llegue a suceder, créanme, sucederá. Sigamos volteando hacia arriba. Sigamos con nuestra mira hacia arriba. Él va a venir por su iglesia, y 7 años después regresaremos juntamente con Él. Venga tu reino, ciertamente venga tu reino. Señor Padre, le damos gracias porque usted vendrá, porque usted tomará control, porque está en control, pero usted asumirá su trono en Sion, en Jerusalén. Y todo será hecho para la honra y gloria de su nombre, así como usted lo ha prometido desde el principio. Gracias, Señor, porque toda rodilla se doblará, porque toda lengua confesará que su Hijo Jesucristo es Dios, y le adorarán todos los hombres. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.